Programa número 22 de Final Abierto, otra vez aquí en el Café El Cairo, compartiendo el gusto de estar con ustedes hoy con un invitado muy especial y muy valorado por nosotros, que es Enrique Quique Font, un criminólogo de la ciudad de Rosario, tal vez el hombre que más sabe de la problemática, que viene aquí a Final Abierto, profesor universitario, nos va a contar seguramente cuál es su mirada sobre la crisis del narcotráfico aquí en Rosario. Quique Font, aquí en Final Abierto, no se vayan. Enrique Quique Font, criminólogo, docente universitario, un hombre clave para que nos explique qué está pasando en la ciudad de Rosario respecto a la gran crisis del narco y la cantidad de delitos que derivan de eso. Vino hoy a Final Abierto. Gracias, Quique, por estar acá con nosotros. Un placer estar aquí con ustedes. Un gusto, te estuvimos buscando hace varias semanas. Sos un hombre ocupado que anda por el mundo, por Buenos Aires. Siempre vuelvo, pero Como dice el tango. como dice el tango. Siempre estamos volviendo. Bueno, para empezar, la cuestión narco en Rosario, ¿no? Bueno, un tema que no es nuevo, pero me interesa más bien meternos en la cuestión de cómo se combate, cómo se investiga y esta duplicidad, zona compleja que hay entre la justicia provincial, la justicia nacional, la justicia federal. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Esas dos justicias, de algún modo, están se superponen, se complican una con la otra. ¿Cuál sería el diagnóstico de esa situación? Sí, digamos que lo que está pasando es, como vos bien decís, es un tema que viene de lejos, que está haciendo eclosión ahora. Está haciendo eclosión porque los que trabajamos en esto hace años ya que vemos venir, que se estaba consolidando un tema vinculado a narcocriminalidad con cambios que tienen que ver con cuestiones regionales, globales, de mercados de trabajo, de la posición geográfica de Rosario. Es un mundo muy complejo el del consumo, comercio, tráfico de droga, pero bueno, en Rosario tiene particularidades que se veían venir, básicamente una fuerte intervención de la policía participando, a veces gerenciando el negocio, ya participando más que gerenciando, esto es un cambio de la última década quizás, y una desatención muy notoria de las dos justicias. Doy un ejemplo, digo, en la justicia federal hasta la llegada de Alejandra Gil Carbó a la Procuración General de la Nación, y que crea la Procuraduría contra la Narcocriminalidad, o sea, como una respuesta política a este problema que voy a describir, la justicia federal investigaba de manera fragmentada, por ejemplo, 3 kioscos de un mismo barrio que pertenecían a una misma organización, en 3 fiscalías distintas, o en 2 fiscalías y en un juzgado, intervenían distintas fuerzas de seguridad en la investigación, con lo cual digo, es una lógica que no te iba nunca a permitir pasar del kiosquito, o con mucha suerte un poco más arriba. Por la parte de la justicia provincial, el problema serio que ha tenido ha sido la impunidad que ha garantizado a la policía provincial cuando participa en delitos. Si uno analiza cuántas condenas hay de enriquecimiento ilícito de policía, es un delito muy fácil de probar. Investigo el patrimonio y te pregunto de dónde... ¿Y cuántas condenas hay? No hay. Ninguna. No. Si se me escapó una, habrá una, dos, como mucho. Claro. Ha habido investigaciones, ha habido causas que han prescripto, hay investigaciones administrativas. O sea, ha sido una justicia cómplice con la violencia policial, con la corrupción. Y ha sido una justicia que por inoperancia y complicidad también ha dejado crecer a bandas que nunca deberían haberse desarrollado como se desarrollaron. La hoy famosa banda de los monos arrancó como una pequeña organización en el barrio Las Flores, no era una gran banda con lógica corporativa, era una banda dedicada a delitos con armas, que luego se mete en marihuana, luego se mete en cocaína, crece. Un emprendimiento exitoso, digamos, que arranca de abajo. Sí, que arranca abajo y que termina como terminan estos emprendimientos para la gente de los sectores populares. Están muertos, presos, perseguidos, prófugos, una corta vida, digamos, incluso en esta empresa que podríamos decir durante una década exitosa. Ahora, sin connivencia judicial, sin, por ejemplo, personas acusadas de homicidios o de participación en distintos delitos con causas abiertas en los juzgados, escarceladas, cuando gente con delitos mucho menores, un robo con armas, estaban
con prisión preventiva. Ahora, aquí que cuando decimos connivencia de la justicia, esto es muy grave. ¿Qué quiere decir? ¿Que los jueces tienen alguna asociación con la banda? Para hablar de una asociación habría que probarla. Digo, yo no la puedo probar. ¿Que ha habido casos de corrupción en el Poder Judicial? Sí, digamos, veamos, por ejemplo, estos jueces cobrándose los depósitos judiciales en cuentas oficiales. Digo, esto está probado, por eso no lo puedo afirmar. Connivencia hemos visto, por ejemplo, desde la universidad, relevando casos de uso de la fuerza letal, casos de gatillo fácil. Vimos jueces que directamente no investigaban adecuadamente. ¿Cuál era el motivo? Bueno, eso no lo hemos podido corroborar. Lo que podemos afirmar es que las investigaciones no eran adecuadas. Un bajo control político de esa justicia en términos de que no ha habido juicios políticos. Claro, porque esa es la otra opción, digamos, es lo que debe ser. Cuando la justicia no trabaja, alguien los controla. Claro. Pensemos en las causas del diciembre del 2001. En la ciudad de Buenos Aires estuvieron bajo proceso penal el ministro del Interior Mestre, su secretario de Seguridad Matov, la cúpula de la Federal. Matov detenido. ¿No? Matov detenido, incluso la cúpula federal también. ¿Aquí quién? Algunos de los autores materiales directos en los casos de, por ejemplo, Pocho Leprati. Pero los responsables de dirigir esa intervención, no, la justicia se cayó la boca y algunos de los funcionarios ascendieron luego de haber mirado para otro lado. Inundaciones se puede decir lo mismo. El gobierno provincial de 2007 para acá, digamos, a ver, habla de una impronta distinta. ¿Qué transformaciones se hicieron y cuáles no se hicieron en la justicia? Creo que, a ver, que tuvo un comienzo que muchos, incluso muchos que no pertenecemos al espacio político del socialismo, vimos como auspicioso. Fue crear un ministerio, apostar a una conducción política, digamos, apostar a una conducción política desarrollando un área de conducción. Ahora, eso que avanzó muy lento y muy gradualmente duró hasta que se fue Daniel Cuenca como ministro. Desde la salida de Daniel Cuenca en adelante, la provincia ha hecho un retroceso en términos de garantizar autonomía policial. Y volviendo a tu pregunta inicial, lo que estamos viendo en este momento en términos de este aparente conflicto de competencia entre la justicia provincial y la federal, en mi opinión ha sido generado por la desesperación del gobierno provincial para salir a responder a un fenómeno que venía ignorando, que era el de la corrupción policial, el de la participación policial en el delito, digo ignorando y hasta negando al punto de defender a un jefe de policía hoy preso, en lugar de decir, miren, investiguenlo, vemos. Claro, desprenderse de esa carga. Y el fenómeno de la violencia letal. Cuando ocurre el asesinato de Ariel Pájaro Cantero y vienen en menos de 24 horas la seguidilla de asesinatos con sello sicario en la ciudad, bueno, buscan intervenir. Y no intervienen ni siquiera con el juez que investigaba ese asesinato, sino que logran que otro juez que estaba investigando un asesinato vinculado a esta banda, que era el Fantasma Paz, de Martín Paz, que había ocurrido unos cuantos meses antes, que no había tenido mucha actividad, bueno, les permita hacer una serie de allanamientos, yo creo que muy cuestionados en términos de su legalidad. Técnicamente, claro. Sí, porque están investigando narcocriminalidad. O sea, es una banda que hace muchas cosas, pero todo lo hace alrededor de la narcocriminalidad. Y esa competencia es claramente federal. Y lo hacen justo en un momento donde, a instancia de Gil Carbó, la justicia federal, los fiscales federales, empezaban a tomar una lógica de investigación encabezados por Juan Murra y con el acompañamiento de todas las fiscalías en Rosario, una lógica de persecución penal inteligente, apuntando a las complicidades policiales, apuntando a los eslabones más complejos. O sea que es un muy mal momento para que esté pasando. Claro, ahora aquí que yo diría, a ver, el gobierno provincial, y esto puedo dar fe por conocimiento, en un momento armó como un diagnóstico así. A ver, el gobierno nacional nos acusa de narcos a nosotros, a la cúpula política, y la intervención de la justicia federal de algún modo va a construir un escenario en donde nosotros vamos a terminar siendo corresponsables de la situación del narco. Entonces, vayamos nosotros a averiguar, a investigar con gente que sea más confiable para nosotros. De algún modo, dicho brutalmente, un poco ese diagnóstico. Es como que no tiene salida. Yo lo dije en algún momento públicamente, incluso antes de que antes de que ocurra incluso la detención de Toñoli, cuando en esta disputa de a quién le toca hacerse el cargo del narcotráfico, el gobierno provincial decía, bueno, debería ser Gendarmería. Yo una vez lo dije irónicamente, pero también en serio, digo, miren, si Gendarmería se pone a investigar a fondo narcotráfico en Rosario, todas las semanas habría un comisario preso. Y un gobierno que no hace una reforma policial no tiene margen político para soportar eso. Digamos, un gobierno que hace una reforma policial puede mostrar como algo virtuoso de su intervención que vayan policías presos. Un gobierno que decide convivir con la policía que tiene, jugar con algunos sectores, no meterse. Yo creo que el socialismo le tiene mucho miedo a la policía.
no soporta políticamente un policía preso todas las semanas. De hecho, terminó ocurriendo, terminó procesado con 2 procesamientos firmes, uno en Rosario, otro en Santa Fe, en jefe de policía. Y coincido con tu diagnóstico. Cualquier investigación sobre narcocriminalidad en la provincia de Santa Fe, también en Buenos Aires, digo esto no es solo Santa Fe, termina con policías presos, porque participan desde las fases más bajas a las más altas del negocio. Entonces, si uno no encara una reforma policial, ¿cómo procesa políticamente que el tipo con el que te sacaste la foto ayer, mañana sale engrillado? Claro, es complicadísimo. Ahora, otra de las cuestiones que se discuten es, bueno, el socialismo dice, bueno, pero lo que nos pasa a nosotros con la policía nuestra es lo mismo que le pasa a todas las provincias, digamos. Nada más que acá hay una circunstancia particular, que tenemos un jefe preso, que bueno, a ver, es tan así, ¿no? No. Digamos, parece como que con ese diagnóstico el poder político de toda la Argentina estamos todos jodidos igual, sería, no tenemos nada que hacer. No, mira, creo que habla primero del desconocimiento que tienen el gobierno provincial y sus propios equipos de la realidad de la seguridad en la Argentina. Hay provincias que tienen jefes civiles de policía, Río Negro es una de ellas. A veces Bonfatti dice, nosotros hacemos una reforma, nadie en el país hace lo que hacemos nosotros. Demuestra que no saben lo que está ocurriendo en el país. Y de todos modos no es un argumento, porque nosotros vivimos en la provincia de Santa Fe, la policía es la policía de la provincia de Santa Fe, competencia del gobierno, no hay mucha vuelta que darle. Hay una experiencia social concreta de que la policía participa en el delito. Basta ir a un barrio y preguntar. Claro. Entonces hoy ya en el mundo se hace lo que se conoce como el ascenso lateral o el ascenso rápido. Vos hacés una norma transitoria, rodeado de mucha transparencia, de muchas garantías, concursos que te permitan saltar grados y promovés. Incluso lo podés promover transitoriamente, aprueba un año y si no bajan otra vez a su categoría, a una cohorte de policía que vos puedas decir que te garantizan cosas que los que... Gente joven, por ejemplo. Gente joven o gente que identificás que ha trabajado bien, que apostás a que pueda entender de qué se trata una reforma y los promovés, los ponés en lugares de liderazgo institucional. Una apuesta generacional. No porque el más joven sea más virtuoso en una institución, por el hecho de que el joven simplemente está menos podrido y si se le ofrece otro canal de ascenso, puede ser que opte por ese y no por el ilegal. Una política de equidad de género. No hay alguien que la pase peor en la policía que las mujeres. Y esto los policías lo ocultan, pero el tema del acoso sexual, desde el momento que entran a los espacios de formación, a los institutos, a los destinos que sufren las mujeres en la policía, es muy fuerte. Ahí habría una alianza importante a hacer en la institución. Decir, bueno, esto me lo tomo en serio y juego en clave generacional, juego en clave género, planeo ascenso rápido. Otro componente que el gobierno no hace, que lo necesita, haga o no haga una reforma policial, información propia de calidad sobre el delito. Si un gobierno no produce información en sus ámbitos políticos, claro, el fenómeno del delito, la información la procesa la la policía. Se la va a contar la policía. Claro. Y la policía le cuenta lo que quiere, le elige a quien cae, incluso elige a quien entrega de su propio lado. Quique, cambiando un poquito, participás en un lugar muy interesante y muy importante en Naciones Unidas en un comité de prevención contra la tortura, o se llama más o menos. Sí, así se llama. Así exactamente. Y pienso, ¿cuál es la situación de maltratos, tortura o como se llame en la provincia de Santa Fe? ¿Cuál es la situación carcelaria en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, hoy? Yo no puedo hablar en nombre de Naciones Unidas porque me tengo que autoexcluir de hablar del país que me ha propuesto en el organismo. Pero puedo hablar a título personal de la situación. Es una situación muy grave porque tenemos una policía, como decíamos antes, que sistemáticamente hostiga por sobre todo a los jóvenes en los sectores populares, en la vía pública, con detenciones y en las comisarías. Tenemos buena parte de nuestra población penitenciaria otra vez presa en comisarías. Y cuando digo presas en comisaría no estoy hablando de un preso por calabozo, estamos hablando de gente amontonada. Gente amontonada con lugares sin aire, sin sol, sin luz, con humedad, sin lugar para dormir, con excrementos y agua servida en el piso. Esa es la situación en las comisarías. Las cárceles están, quizás salvo en algunos pabellones de Corón y algún espacio en Piñero, están también totalmente sobrepobladas. Y cuando hay sobrepoblación,
Ya con solo ese indicador sabemos que la única forma de gobernar esa institución es con violencia. Sabemos que hay niveles de corrupción dentro de las instituciones de encierro muy altos, o sea, cualquiera que las haya recorrido. El servicio penitenciario deja correr drogas, vende privilegios en términos de lugares de traslado y además como vende privilegios, vende castigos también, ¿no? Hay pabellones que son un infierno y al que vais a ir a parar si no tenés con qué bancarte un lugar mejor. O sea, tenemos espacios de detención que son básicamente un lugar en el que se sobrevive con corrupción y violencia. Y después nos preguntamos qué es lo que pasa, que quien entró por ahí sale peor, más golpeado, más traumado, más resentido, más violento. Ahora, a ver, ¿no era que no podía haber más presos en la comisaría? En algún momento se dijo, ya no nos quedan casi esto. Al principio, insisto, fue algo muy parecido a lo que pasó con el tema de la policía. Al principio de la gestión Cuenca se trabajó para ir sacando presos de comisaría y se llegó a los casi presos ceros en la ciudad de Santa Fe y al número más bajo en la ciudad de Rosario. Ni bien terminó la gestión de Cuenca y comenzó la de Gaviola, los números escalaron otra vez, rápidamente. Pero, a ver, ¿faltan plazas en las cárceles o hay una actitud de mandar en cana a cualquiera que no tiene? A ver, uno podría decir que faltan plazas en las cárceles, ¿no? Eso es lo que te va a decir todo el que vea sobrepoblación penitenciaria. Otros te vamos a decir que no existen en América Latina o en el mundo. Bueno, hay algunos países que sí, pero digamos en América Latina no hay espacio penal ocioso. El lugar que hay se ocupa. Entonces lo que falta es una política de persecución penal distinta. Falta un sistema judicial, esta reforma que nunca avanza y nunca se concreta, que trabaje partiendo de primero que quien está sospechado de cometer un delito tiene que estar, salvo situaciones muy excepcionales, en libertad. Que no se hace política de seguridad metiendo mucha gente presa a partir de una sospecha policial, que los procesos no pueden durar 5 o 6 años, que deberían resolverse mucho más rápido y que el espacio de encierro debería usarse como un criterio muy restrictivo y que había que pensar una serie de medidas alternativas para los otros delitos. Digo, esto sería sensato económicamente, sería más democrático, incluso lo digo para el que no le importa mucho la democracia en estos temas, sería más favorable en términos de prevención del delito. Es un abordaje adecuado. Se incita a un discurso social No, que a veces dice no hay nadie preso. Pero en este país no hay nadie preso. Estamos llenos de presos. Claro. Tenemos una media de 130 presos cada 100.000 habitantes. Es bastante alta. Es alta, no es de las más altas del mundo. No es Estados Unidos. Estados Unidos tiene 700 cada 100.000 habitantes, Claro. Tiene casi 7 veces más que nosotros. Pero hay provincias que han duplicado esa tasa. O sea, la provincia de Buenos Aires, en las gestiones manoduristas de Rucauf, Rico, Dualde y compañía, han llevado las poblaciones penitenciarias básicamente al doble en 2 años y no le va mejor a la provincia de Buenos Aires en términos de seguridad. Para ir cerrando, Quique, estás laburando entonces, no lo dijimos específicamente, pero también estás laburando con el Procunar, esta procuraduría que se creó para avanzar sobre la narcocriminalidad que dirige Félix Kraus. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué te parece que puede pasar con el Procunar, sobre todo en la cuestión Santa Fe-Rosario, que es tan complicada? ¿Qué puede aportar a mediano plazo esto? Mirá, la creación de la Procuraduría contra la Narcocriminalidad de Gil Carbó fue una medida realmente excelente. Muchas organizaciones y expertos hacía años que pedíamos algo así. Básicamente la decisión de dejemos de perder el tiempo haciendo estadística con personas, usuarios por simple tenencia detenidos en la vía pública por la policía. Pensemos el fenómeno de la narcocriminalidad como un fenómeno de escala global, complejo, donde hay empresarios y trabajadores. Hay trabajadores precarios y pequeños empresarios. Hay trabajadores un poco más calificados y empresarios grandes. Y pongamos la mirada en el esquema complejo de este delito, que es quién la reparte, dónde están los vínculos de las complicidades policiales y políticas, cómo circula el dinero. Esto fue algo muy valioso, que además Alejandra Gil Carbó, la procuradora, a pedido de una reunión que tuvo con la propia intendenta Feini y presidente de los bloques del Consejo en febrero, decidió que la Procurar iba a tener su primera expresión territorial en la ciudad de Rosario. Y designó un fiscal como Juan Murray, con una trayectoria impecable en San Nicolás, un tipo que se anima a enfrentarse a situaciones complejas. Él fue uno de los que colaboró en procesarlo y meterlo preso a Patti, en el momento que Patti era diputado electo, o sea, en la cúspide de un poder de Patti. Entonces viene con una trayectoria muy reconocida
y comienzan a articular en una lógica de persecución penal distinta. Lamentablemente, en el momento en que la justicia federal avanza en la dirección adecuada, la provincia comienza a desfederalizar, digamos, a hacer intervenir a jueces provinciales que no tienen competencia de la mano de sectores de la policía en causa de narcocriminalidad, que van a terminar, y esto lo digo, y dentro de 2 años nos volvemos a juntar y lo vemos, van a terminar en nulidades. Muchas de estas intervenciones... ¿Qué es la estrategia principal a la que juegan, digamos, las defensas a la nulidad, digamos? Juegan a la nulidad porque se la están regalando. O sea, en una situación política desesperante están utilizando un mecanismo el que tienen accesible, que es algunos jueces provinciales, porque no todos acompañan. A mí me consta que hay jueces que le han dicho que no a esta estrategia, y hay jueces que, incluso de hecho, correctamente federalizan las causas, o sea, las envían a la justicia federal como corresponden. Pero justo cuando las fiscalías federales avanzan en una lógica de perseguir al delito en términos de buscar las áreas más complejas, la provincia les mete ruido y a la vez se victimiza, provincializando las causas. El temor entonces a las nulidades, que de algún modo también me parece que le llega al gobierno provincial en este momento, digo, o que está repensando su estrategia. Es que no van a llegar. Tiene que ver, digo, con un poco esta reunión que se produjo hace algunas semanas de los legisladores nacionales con la procuradora Gil Carbó, en la que vos participaste, de algún modo ahí buscar a ver algún acuerdo. ¿Qué es lo que llevaron los legisladores ahí? Los legisladores fueron con una preocupación que te diría muy genérica, una preocupación de buscar articulación. Digo, Sí. Uno puede decir una buena fe en buscar articulación, ahora con muy mala información de base sobre lo que estaba sucediendo, sobre dónde se habían planteado nulidades. Ahí tuvo que tanto la procuradora como los que integramos su equipo aportar toda la información que los legisladores nacionales no tenían sobre estas causas. Algunos trabajaban con muchos preconceptos o convencimientos legales incorrectos. Dicen que, bueno, que lo que ha hecho el juez Viena investigando a la banda de los monos puede haber sido hecho por un juez provincial, y bueno, ahí le dieron argumentos jurídicos, bibliotecas enteras, explicándole que tarde o temprano, algunas, no todas, algunas de esos allanamientos, algunas de esas acciones van a ser declaradas nulas. Lo que pasa es que, ¿cuál es el problema? Que van a explotar en el ámbito de la justicia federal y cuando probablemente hayan pasado 1 o 2 años. Entonces a veces uno no puede evitar la suspicacia de decir, acá hay una intervención que, a sabienda de que esto no termina bien, resuelve la coyuntura en un momento crítico electoral. Digo, es difícil no sospechar que pueda haber algo así ocurriendo. Gracias, Quique. No, por favor. Enrique Quique Font, un hombre que sabe mucho, que se nota cuando explica los temas, un hombre que tomó posición claramente, que analizó la política, que analizó cómo funciona la justicia y que tal vez nos alerta respecto de que las cosas no se están haciendo bien en muchos aspectos y que no sería de extrañar que tengamos un final poco feliz con muchas investigaciones que se están haciendo aquí en Rosario por la cuestión narco. Quique Font, acá en Final Abierto, fue un lujo que nos dimos. Gracias por estar ahí, los espero la semana que viene.